Vamos a ver si nos dan los tiempos para todo el material que ha preparado nuestro brillante equipo de producción. Vamos a quitarnos algunas mentiras de encima para empezar y después vamos a verdades trascendentes que es muy interesante compartir con ustedes. La mentira hoy la cuenta en un tuit un destacado periodista que es Diego Valle sobre algo que es tan infame, tan feo, que seguramente aún a Diego le provocó mucho rechazo. Clarín publica hoy en su tapa que Argentina, esto es de ayer, está sexta en muertes por cada 100.000 habitantes. Pero según la Universidad Johns Hopkins, ocupa el puesto 23. Y con varios países a punto de superarla, es decir, lo más probable es que Argentina esté 30 ahora. Que tu oposición a un gobierno jamás te quite el rigor periodístico. Bueno, ¿se acuerdan cómo fue? Ahí está el título al que hace referencia Diego Valle. Argentina reprobada por la pandemia en un informe en Davos. Más bien es todo lo contrario. Un documento que circuló ayer, un papel que andaba suelto ahí, analiza el impacto del COVID en distintos países. Argentina aparece entre los que sufren las peores consecuencias. Un horror, dice la gente de Mañeto, en estado total de delincuencia cotidiana. Está sexto en cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, el título de tapa. Por otra parte, la pelea es otro, no saber si estamos sextos, décimos octavos, como fuere. Pero además mentirlo es algo ciertamente muy feo. Vamos a ver la Universidad Johns Hopkins, a la que cita, una de las más importantes del mundo, Diego Valle. Ahí tienen a la Argentina en el puesto, hay que ir así de rápido, ahí está, en el puesto 23. Y es inminente que superen a la Argentina, Colombia y ese otro país que me tapa la franja amarilla. En fin, las cosas son así y vale la pena poder refutarlas como corresponde. Todo el periodismo tiene sus dificultades. Está gobernado por muchas cosas que jamás ustedes pueden dominar. En realidad, podríamos decir, el periodismo es imposible. Es muy difícil. Para algunos existe la chance de saltar muchas vallas, pero las oposiciones a hacer periodismo en todos los sitios son feroces y son muy lamentables las que ocurren. También en Estados Unidos. Fíjese, Anthony Fauci, el médico con el que se peleaba Trump permanentemente porque él quería decir verdades que Trump pretendía ocultar. Hay una periodista que ojalá usted pudiera ver, que hace una columna todas las noches, Rachel Maddow. Y esa periodista lo quería entrevistar y no lo dejaban. Es decir, el gobierno le impedía a Fauci hablar con una periodista porque la periodista era muy crítica de Donald Trump. Mire, esto también ocurre, véalo, en los Estados Unidos. I've been wanting to come on your show for months and months. You've been asking me to come on your show for months and months, and it's just gotten blocked. Let's call it what it is. It just got blocked because they didn't like the way you handle things, and they didn't want me on there. I mean, it was so clear when we sent it down. Why would you want to go on Rachel Maddow's show? Well, because I like her and she's really good. It doesn't make any difference. Don't do it. I don't think you're going to see that now. I think you're going to see a lot of transparency. Es increíble, ¿verdad? Un hombre que estaba manejando todo lo que se refiere al COVID-19 en los Estados Unidos no podía ir al programa más visto. Es excepcional lo que hace esa mujer. Yo no entiendo fluidamente inglés, por cierto, pero cuando la he visto me quedo asombrado porque es música su forma de hablar. La ve del país cada noche, tiene una gran gravitación. No podía ir el hombre que lucha contra el COVID. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería que le diera el gusto de estar en ese programa. Nosotros nos vamos a dar el gusto de mostrarles este avión de Aerolíneas Argentinas que parte dentro de 1 hora y media. Exactamente estará el comandante diciendo: señores pasajeros, aquí comienza el vuelo 1062. Así es el número de Aerolíneas Argentinas. Ahí está, mansamente esperando los últimos detalles para que la tripulación suba y haga esto que ya es un clásico. Es el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas. Algún día habrá que hacer justicia con Aerolíneas por todo lo que ha hecho en la pandemia. Recuperó a decenas de miles de argentinos que estaban varados, ¿se acuerdan? El comienzo de la pandemia, porque ya nos hemos olvidado de muchas cosas. Después había que buscar insumos en China y allá iban y venían permanentemente con un entusiasmo formidable a buscar la vacuna Sputnik V. La Sputnik V, que en estos momentos, si me permiten, quiero decirles, está en 25 países.
Usted se acuerda de todo lo que decían, un solo país lo compra, la Argentina, y para hacer mucho daño decían y Venezuela. Qué vergüenza el periodismo de este tiempo. En la República Argentina, lo que llamamos el periodismo hegemónico, dominante, es atroz. Bueno, mire, ¿cuántos países ahora están ligados a la Sputnik 25? Vea esta noticia. Es nota, mejor todavía. Contra el coronavirus, la Sputnik V estará registrada en unos 25 países en 2 semanas. Así de seguro se mostró el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, el desarrollador de este fármaco. Nuestra vacuna Sputnik V actualmente está registrada en 14 países. Tendremos más de 25 registros en las próximas 2 semanas. Esto es lo que pasa. 25 países han registrado ya la Sputnik B, la que llamaban despectivamente la vacuna rusa. En cambio, la vacuna norteamericana, la que solamente llamaban Pfizer, tiene más problemas de entrega. Puede ser comprensible esto. Vamos a entender que los laboratorios han prometido quizás más en el afán de conseguir clientes. Quédese tranquilo, ¿cuántos millones necesite? Tomaban nota. Y después vino la realidad y no los tienen todavía, y en esto hay un gran enojo de muchísimos países. Algunos tienen que reprogramarlo todo, como en el caso de España. Vea esta noticia para que vayamos llevando también lo que pasa en el mundo, que hace a la gravedad de una situación que noticias como estas nos están diciendo de los problemas que hay. El retraso de Pfizer frena en secos las nuevas vacunaciones de esta semana. Mientras tanto, todo lo contrario sucede en Hungría, donde está la Sputnik V. Unión Europea, Hungría, la Sputnik V. Como decía, bueno, ya son 25 países. Y lo que dice el primer ministro, porque así también debe haber crítica por recuerdos que hay de las relaciones que tenían en la etapa del muro y todo aquello. Y entonces el primer ministro dice, a mí lo único que me importa es que se vacunen con la que sea. El Sputnik, bienvenida. Hungría defiende su decisión de comprar vacunas rusas y chinas al margen del programa de compra común de la Unión Europea. El productor, al que la Unión Europea ha dado mucha prioridad, está suministrando más vacunas a Estados Unidos, al Reino Unido y a Israel en comparación con los Estados miembros de la Unión Europea. En el entretanto, mientras se exageran mucho las expectativas, vemos que las entregas son mucho más lentas y contienen menos vacunas de las que se suponía. La agencia médica del país aprobó de urgencia la vacuna rusa, pero muchos húngaros siguen dudando de su uso. No importa de dónde venga la vacuna, para mí lo único que importa es si la aprueba o no nuestro regulador nacional o el europeo. Lo bueno, lo malo y la locura. Lo bueno ya lo está dando Israel. Ha hecho la mejor vacunación, se sabe, sacó una enorme ventaja con un sentido de la organización deslumbrante. Y ya se observan los efectos de la vacunación, eso que estamos esperando nosotros. Por eso el vuelo de aerolíneas de esta noche es tan importante. Por eso lo que se pueda hacer por parte del gobierno, que comprometió los millones de vacunas que ya sabemos, pero que tienen que llegar ahora. Israel, con esa vacunación que ha hecho, ya tiene efectos sobre los números, que eran muy preocupantes. ¿Se acuerda? Hace pocos días estábamos mencionando la cantidad de contagios. Bueno, ya empieza a ser eficaz lo que ha pasado con la vacuna. En cambio, Gran Bretaña tiene una situación pavorosa. Es el primer país europeo en superar los 100.000 fallecidos como consecuencia del COVID-19. Veamos la noticia, vayamos a la misma con rapidez, porque tenemos mucho para compartir. El Reino Unido, primer país europeo con más de 100.000 muertos por COVID-19. Y después está lo que le decía, la demencia de muchos, la que tuvimos aquí, por supuesto. Bueno, aquí manejado por los medios de comunicación, allá manejados también en términos políticos, allá es Países Bajos. Mire lo que ha sucedido. Segunda noche consecutiva, las principales ciudades holandesas han sido escenario de disturbios, enfrentamientos con la policía y saqueos de comercios, tras la imposición el pasado fin de semana de un toque de queda nocturno para luchar contra la COVID-19. Un estallido de violencia sin precedentes en los últimos 40 años. Para el primer ministro Mark Rutte, esto no tiene nada que ver con una lucha por la libertad. Esto es inadmisible, solo puede provocar horror, afirma. Uno se pregunta realmente qué le pasa a la gente. Esto no tiene nada que ver con una protesta, es violencia criminal y la trataremos como tal. Y en Portugal, mientras tanto, están teniendo que pensar por lo menos en enviar
enfermos de COVID-19 a otros países, buscar refugio. La pregunta es ¿dónde? Porque están todos muy comprometidos. Inglaterra no es buena idea. España, que está al lado, y tampoco. Italia tiene lo suyo. Entonces, esto de estudiar, trasladar pacientes fuera del país ante la saturación de los hospitales, y Portugal venía bien. Esto es lo tremendo del COVID-19. Por eso merece tanto respeto. Aquellos países que no habían tenido tantos inconvenientes ahora están perplejos, anonadados, muy doloridos frente a lo que está sucediendo. Escucha este médico portugués. Tal como todos os outros, está a fazer esforço imenso para poder albergar estes doentes. Mas obviamente que a partir de uma certa altura não há mais capacidade, não há mesmo, nós precisamos de continuar a tratar também os outros doentes. Es tristísimo, muy doloroso. Bueno, los médicos, los enfermeros, ¿hasta cuándo? Toda la vida, vamos a decirlo, porque han dejado la vida. Hoy le tocó a un médico argentino, un médico reconocido del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Carlos Legarreta, homenajeado por sus compañeros, siempre con una emoción muy grande, porque ellos saben que se han portado como héroes civiles y que esto no siempre ha tenido el acompañamiento de la población, de los medios de comunicación y de alguna gente de la política. Estas son las imágenes de lo que con inmenso padecimiento espiritual los médicos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tuvieron que hacer, despedir a un compañero ejemplar. Y mientras tanto está el mundo y su fealdad, terrible. Oxfam, que es la que mejor analiza el tema de las riquezas, mire lo que nos está contando ahora sobre lo que ha pasado en plena pandemia. No hay pandemia para los ricos. Ganaron casi 4 billones de dólares en 2020, de marzo a diciembre, sin contar enero y febrero. Esto es lo que nos está sucediendo. Acompañémonos con un par de gráficos que nos dicen de una manera elocuente de qué se trata el mundo de hoy. Presta atención, el virus de la desigualdad. En tan solo 9 países, las 1000 mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia. Mientras que para las personas en mayor situación de pobreza, esta recuperación podría tardar más de una década. Mire cómo engordaron. En febrero 100%, en marzo un poquito menos, en noviembre 99,9%. El porcentaje de cambio en la riqueza de las 1000 mayores fortunas del mundo. El incremento, mire ahora a la derecha, acerquémonos un poquitito, aunque yo aquí lo tengo bien claro. El incremento de la fortuna de los 10.000 millonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza a causa de la pandemia. Pero así está el mundo y así nos va. Aquí, por supuesto, tiene medios que le van a decir cuántos puestos de trabajo se han perdido. Hablan poco ahora porque se han recuperado muchísimo, pero en cuanto puedan sacar cuentas de la desocupación lo van a hacer porque lo que quieren es sembrar el daño. Usted tiene que saber, cuando lee esas noticias, lo que pasa al mundo, y la Argentina está en el mundo. No es un país que puede ir por afuera del planeta como un sidecar al lado de una moto, no. Es un país que está en toda esta tragedia de la humanidad. 255 millones de empleos se han perdido. Aquí hemos encontrado ya algunos síntomas positivos. Queremos también entusiasmarlo porque hay que evitar que la columna, en todo lo que queremos reflejar del mundo y en algunos inconvenientes que se dan aquí, se convierta en algo que digan, por favor, porque me quedo mal. Nosotros queremos dejarlo bien, pero eso sí, informado, y la realidad a veces no se puede modificar. Pero mire esto que dice Roberto Feletti, tome nota. Algo muy positivo, que es que la industria de la construcción ya ha pasado los indicadores que dejó el macrismo. Es decir, ya está por arriba de la pandemia. Y la industria en general está llegando ya también a eso. Si logramos que el plan de vacunación se extienda como está previsto y de acá a mayo se logre un alto porcentaje de población vacunada, bueno, evidentemente se va a liberar la circulación de bienes y personas y la economía va a potenciarse mucho. De la economía, muy importante siempre la sustitución de importaciones, algo que ha caracterizado, por cierto, a todos los gobiernos peronistas en su intento. Bueno,
no a todos. Algunos se traicionaron bastante feo. Pero la sustitución de importaciones es, cuando usted escuche esto, que parece una cosa un poco sofisticada, quiere decir, ese trabajo que hacen afuera lo vamos a hacer aquí. Fabricarán en el país los vasos para las cadenas de fast food. La empresa Estisol, ojalá que le vaya muy bien, incorporó tecnología alemana para producir envases de papel con un material impermeable y aislante. Pero claro está, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer esto? ¿Y cómo no vamos a celebrar que sean buenos días para el turismo? Con todas las dificultades y limitaciones que haya, millones de personas tuvieron ganas, que ya era difícil después de lo que padecimos el año pasado. Y este fin de semana fue espectacular, lo dice Carlos Bianco. Todos se preguntaban, ¿va a haber una temporada? Y nosotros no le podíamos contestar si sí o si no, le contestábamos lo que corresponde porque somos responsables. Me animo a decir que estamos teniendo una temporada excelente. ¿Eso significa que es una temporada récord y que todos pudieron generar los ingresos que tenían previstos en un año normal? No, absolutamente no. Estamos en el medio de una pandemia. Había países en donde la temporada se había limitado al 10% de la presencia de turistas. Nosotros hoy estamos entre un 60 y un 70 en los destinos de la costa atlántica. De hecho, este fin de semana fue récord de la temporada. Y si no lo fuera, sería tapa de algunos diarios. Pero como fue bastante bien, aprobable, uno miraba y decía, es increíble la cantidad de gente. Y luego están las cifras con las que no se puede en estos casos de ninguna manera mentir, que son reales. Entonces, el número ha sido muy, pero muy alto. No obstante, hay que lamentar padecer, a nombre de ustedes y propio, lo que es la mafia mediática de la República Argentina. Usted me escucha hablar todos los días de esto, y sé que en su corazón siempre está el tema del político. Usted mira al político, mira al gobernante o mira al opositor. Con uno o con otro se enoja. Este país está en manos, como la mayoría, de un poder real, devastador, delincuencial, mafioso. El crimen organizado existe y tiene que ver con lo que usted no siempre puede detectar, porque claro, usted lee los diarios y el diario no le va a decir qué es lo que hace. Usted no va a leer en Clarín el robo espantoso al que están sometiendo a la Argentina con las tarifas de cablevisión. Usted lo padece, se siente impotente, el ciudadano normalmente a veces tiene esa condición. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a protestar? Si me quiero borrar, empiezan a llamar y me ofrecen algún tipo de descuento, etcétera, pero a la larga siempre salen ganando. Hoy, Ambrosini, el presidente del ENACOM, decía cuáles son las sanciones que le van a poner a Cablevisión, porque como le decíamos ayer, no solamente lo robó con la primera factura del año, ya lo está robando también con la segunda, porque en ambas aplicó el 20%, pese a que no lo podía hacer ni con la primera, de acuerdo a lo que el ENACOM le había dicho en forma muy clara y rotunda. Pero se ríen de todo. Por eso vamos a escuchar al funcionario de ENACOM, al presidente de ENACOM, Ambrosini. Pero usted tenga en cuenta que este es un fenómeno político y que no van a poder los funcionarios, que van a poner una multa. Se ríen de las multas, porque está previsto, cuando hicieron los códigos civiles, ellos previeron todo esto. ¿Qué multa vamos a pagar cuando desobedezcamos al Estado? Entonces, Mañeto y compañía se ríen del gobierno. Por eso el tema es político y tiene que salir. En algún momento va a ocurrir el presidente Alberto Fernández para decirle a usted, él, y no los periodistas, que están estafando el país, que lo están robando, que le están metiendo las manos en el bolsillo. Entonces, un gobierno que los ayudó a pagar los sueldos, que les da 650 millones de pesos de pauta, porque si no se lo dan, arman un escándalo de horda con el que no se puede vivir. Ese gobierno tiene que decirle a usted la impotencia que a veces se puede sentir desde el poder político frente a ese poder real. Pero tiene que haber coraje para enfrentarlo, para que usted sepa qué es lo que está pasando. Y cuando mire la factura no se sienta solo, de que nadie va a salir a decirles ladrones, como corresponde. No sé si el presidente utiliza ese término. Va para mí que hasta me da lástima usarlo de una manera tan fuerte. Pero ya a esta altura no hay otra. Escúchelo, Ambrosini, del ENACOM. Nos encontramos con muchos ejemplos que no respetaron. Salieron las intimaciones a cada una de las empresas que nosotros constatamos, intimamos y vamos a sancionarlos con toda la fuerza que tengamos desde el ENACOM o toda la fuerza que tengamos desde la justicia para que el beneficiario no sufra lo que sufre ahora, que es una injusticia. Pero tiene que hacerlo dentro de la ley. Y la ley marca que es insuficiente la sanción que puedan tener. Por eso hacen lo que hacen.
estafarlo, robarlo en su propia cara. Hay una solicitada, Cablevisión para la mano, es el título, queremos, quienes firmamos abajo, yo ya mandé mi firma por supuesto, le exigimos a Cablevisión Clarín Telecom que respete el sistema democrático y que cumpla las normas que dicta un gobierno democráticamente elegido, de eso se trata, sobre todo cuando está en juego el acceso social a la información, la educación y la cultura. Una vez más el holding intenta burlarse de las instituciones y golpea el bolsillo de la ciudadanía. Por segundo mes consecutivo, Cablevisión aplicó a los usuarios un aumento del 20%, desconociendo la autorización de solo el 5% de incremento que dispuso el Ente Nacional de Comunicaciones. Además, confiando en la influencia de su posición dominante de mercado y probables complicidades dentro del Poder Judicial, otra vez el grupo maniobra, judicializando resoluciones democráticas que benefician al conjunto de la sociedad y ponen límite a sus intereses corporativos. ¿Qué se va a hacer con todo esto? Cotidianamente uno tiene una especie de derrota. Sin embargo, la Argentina puede sentirse bien. En Davos, donde Clarín Nación recogieron esa falsa información, esa mentira de que estaba sexto, y en realidad estaba en el puesto 23 en cuanto a muertos por cada 100.000 habitantes, en Davos están elogiando a la Argentina. Sociedades del Foro de Davos, Oxfam, abogó por un impuesto a la riqueza y puso a la Argentina de ejemplo. Davos, donde pueden suceder cosas como estas. Rutger Bregman, un hombre que en la cara les dijo en la anterior ocasión, y vale la pena recordarlo ahora, ¿quiénes son los que integran ese grupo de Davos? My first time at Davos, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, how we're wrecking the planet. And I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. 10 years ago, the World Economic Forum asked the question, what must industry do to prevent a broad social backlash? The answer is very simple. Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes. Taxes. We need to, this is not rocket science. We can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we got to be talking about taxes. That's it. Taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. Sabe Rutger lo difícil que es por acá. Sale todo el andamiaje periodístico a decir que hay un interés confiscatorio y cosas por el estilo cuando se habla de los impuestos. Está esperando Merkel, pero permítame antes mencionarle a este magnate Morris, que es uno de los hombres con más dinero, puso en business, Estados Unidos debería copiar a Argentina y aprobar un nuevo impuesto a los ricos para ayudar a lidiar con la crisis del COVID. Con la sinceridad que tiene la principal estadista que hay en el mundo en estos momentos, Angela Merkel, hablando de todos estos temas, dijo: es a través de un buen programa de vacunación que podremos sobrellevar la pandemia. Y ya hay muchas plataformas que han estado impulsando compromisos multilaterales en torno a los programas de vacunación. COVAX, por ejemplo, y otras plataformas. Los países más ricos tienen que contribuir fondos a estas plataformas. La UE ciertamente lo está haciendo, Alemania también lo está haciendo. En estos tiempos, lo fundamental es tener disponible vacunas para todos, con una distribución. Eso se trata, de tener vacunas para todos, sino que los países más poderosos se le queden. Es importante que Merkel tome esa posición. Va a hacer seguramente mucho bien. Ya que estamos en Davos, un recuerdo de alguien que dijo que todos venimos de Europa, es decir, todo lo que hay siempre ignorado y pisoteado y asesinado de vez en cuando por ellos, no importa demasiado. Pero vale la pena, hace apenas 2 años, gracias a la gente amiga de Debate Mendoza que me recuerda esto. Véalo, recuérdelo. Sobre todo después del Brexit. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos, Macri, que ahora tiene medios de comunicación.
es muy interesante lo que dijo Fontevecchia, el hombre de perfil. Mire el final de la nota, lo hemos puesto con letra bien grande, porque se trata de un dueño de medios, sabe muy bien lo que dice. Versiones no confirmadas, porque no tiene los papeles por delante, de que Macri y sus amigos habrían invertido por 3 años 14 millones de dólares para que La Nación Más pudiera tener una programación más contundentemente opositora. Esto es juntar el lawfare, en vez de hacerlo por separado, sumándose, ahora directamente están allí metidos, Macri poniendo dinero, los seguir Plincaja y hacen ideológicamente lo que corresponde. A Fontevecchia seguramente esto le molesta también porque tiene un canal que pertenece a ese mismo escalón con La Nación, y si viene Macri y pone 14 millones de dólares con sus amigos, bueno, con todo el dinero que hicieron en este tiempo, tienen para comprar varios canales. Y lo va a perjudicar a él porque están en una pelea allí también, una especie de segundo escalón en el mundo de los canales de cable. Con todo ese dinero le van a sacar muchísima ventaja y por eso, seguramente fastidiado por eso y porque es inadmisible lo que pasa, lo denuncia un poco a la pasada. Ahora, ¿quién lo llama de La Nación y le dice estás mintiendo? Ya a esta altura es Vox Populi que Macri ha puesto mucho dinero en el canal de La Nación. El lawfare, dije, el lawfare del que vamos a tener que hacer algo para que quede reflejado en la historia. Vamos a escuchar a Julio De Vido, una de las víctimas del lawfare, un hombre que fue preso por un perito que mintió todo lo que tenía que mentir a pedido de Bonadío y que luego quedó imputado. Las cosas que nos han pasado, el que lo mandó preso a Van der Broel tiene un hotel, el que lo mandó preso a Vudú tiene un hotel, es Van der Broel. Los que dijeron que Casanelo iba a Olivos, que era mentira, eran 3 integrantes de la AFI de Arribas. Y De Vido quedó preso en su momento, por citar solamente 3 de los ejemplos, porque ese perito inventó cualquier disparate. Bastaba leer la primera declaración para que cualquiera se diese cuenta de lo que estaba sucediendo. Y fue preso por eso, entonces tiene derecho a decir esto. Todo siempre monitoreado por Clarín. Perón decía que hay que observar para conocer para distinguir para resolver para ejecutar. Si hacemos ese modelo sistémico, sin duda alguna vamos a resolver el problema de todos los perseguidos y presos políticos, empezando por la vicepresidenta de la Nación y terminando por el más humilde o el menos reconocido o nombrado. Yo estaría por el medio. Muchachos que hablan de estas cuestiones relacionadas con, pese a ser carceleros, de los que somos presos políticos. Claramente el protagonismo de Clarín es que sigue dominando el escenario. Es una de las cosas que hay que corregir, revisar las causas, ya que el indulto, ha dicho el presidente, que no lo quiere conceder y alguno más se ha sumado a que el indulto estaría mal. Alguno que perfectamente podría haber estado también como preso político y zafó porque a Clarín le dio por perdonarle la vida. Cosas feas, tristísimas que ocurren en el mundo de la política. Pero veamos algo más grato. Alberto Fernández, en su visita a Chile, y sabiendo perfectamente de qué se trata, pidió para conocer la oficina de Salvador Allende, un gesto muy interesante de un hombre que tiene autoridad para esto en el momento, porque es el que le dio protección a Evo Morales, al que no se llevó por delante, como intentaron de todas las maneras los medios de comunicación y el gobierno de Estados Unidos y el Grupo Lima en el asunto Venezuela, y entonces allí está tocando esa fotografía, ese trabajo artístico de Salvador Allende, que alguna vez dijo, como si fuera un adelantado de estos tiempos, lo que escuchamos ahora. Que lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. Siempre la misma historia. El Mercurio, que fue de los que dio el golpe de Estado finalmente contra Salvador Allende. Vamos a terminar, como siempre, con una sonrisa. Mire lo que en Sinaloa, en el último equipo donde estuvo Diego, han hecho. El jefe nos cuidará por siempre. Y esto, si nos acercamos con las fotografías, le va a permitir ver que para siempre quedará allí el rostro de Diego Armando Maradona. Muchas fotografías de Diego
que acompañan un estadio que supo admirarlo. El jefe, le dicen aún a Diego Armando Maradona, que está con una de sus clásicas sonrisas de felicidad que transmiten efectivamente eso, una suerte de felicidad para todos. Ahí está, Maradona en uno de los estadios que tienen que ver con el mundo. Y ahora, esta publicidad no la vamos a poder cobrar, que me disculpen los de comerciales, pero está tan bien hecha, hay tanta ternura, es tan Diego, que aunque sea Coca-Cola, vale la pena compartirlo con ustedes. El propósito, naturalmente, no es publicitario, pero inevitablemente al tiempo lo es. Mire lo que es este aviso con Diego. Diego, ¿qué? ¿Te puedo ayudar? No. Yo te quiero decir una cosa. Vos para mí sos el mejor. Sí, claro. ¿Querés mi Coca-Cola? Dale, tomala. No. En serio, te la doy. Coca-Cola y sonrisas para vos, y tu vida tendrá más sabor al sonreír todo mucho mejor. Coca-Cola da más a tu vivir, a la sonrisa que podés compartir. Para vos Coca-Cola. Gracias, campeón. Coca-Cola y sonrisas. Y nos gusta este final. Y todos los días algo encuentran mis compañeros de producción, Anabela Sánchez, Julián Capazo, Leandro Gabriele, que nos lleva de la mano. Ahora tenemos al gallego Antonio Fernández Llorente, minuto 1, y nosotros vamos a volver con muchísimo gusto con el diario, porque ya estamos en el diario. Desde la semana próxima estaba previsto que volviera a lo que yo siento también un poco como mi casa, pero Dugan, que va a tener un trabajo tremendo con 3 programas a las 9:30 de la noche, por 3 programas por semana y algunos programas especiales desde el 1 de febrero, pidió esta semana, me parece lógico, y nosotros entonces hacemos el aguante. Esta semana y la próxima ya, si todo está ok, en la conducción del programa. Nos vamos, me dice Leandro Gabriele, que hace un instante me dijo tenés tiempo, pero es así el mundo de la televisión, ahora está apuradísimo. Y tiene razón, viene el gallego Fernández Llorente. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.